Buenas, ¿qué tal? Sed bienvenidos a Christoph Kitchen. Bienvenidos a mi cocina. Hoy os traigo el Mitarashi Dango y os traigo la receta original, tal y como apareció en Kioto hace unos 500 años, en la casa de té Kamo Mitarashi, cerca del santuario Shimogamo, donde se sigue haciendo igual. En otros establecimientos la receta ha variado. Se usa agua en vez de tofu, llevan más azúcar y el número de dango puede variar entre 5 y 2. Los 5 dango representan el cuerpo humano y a menudo se usan como ofrenda a los dioses del santuario. Además, cuenta la leyenda que quien come Mitarashi Dango espanta la mala suerte. Aunque de dangos hay muchos como el chadango, el hanamidango, el bochandango, el ankodango y el gomadango, entre otros. Si veo que la receta os gusta, iré trayendo cómo hacerlos. Apuntad bien los ingredientes y seguidme en Instagram si queréis saber más sobre algunos de ellos. Como ya va siendo costumbre, os dejo los ingredientes aquí abajo. ¡Empezamos! En un cuenco añadimos los 200 gramos de arroz glutinoso, así como los 250 gramos de tofu sedoso. Con la ayuda de nuestra mano perfectamente limpia, desintegraremos el tofu y lo fusionaremos con la harina, lo que viene siendo amasarlo todo junto. Casi sin darnos cuenta, se nos habrán fusionado. Cuando tenga una textura tipo plastilina Play-Doh, sabremos que lo hemos amasado de forma ultra correcta. A continuación, dividimos la masa en dos. Y nada, una vez cortado, ha llegado el momento de volvernos a sentir niños, jugando con plastilina. Primero cogeremos las dos mitades y haremos dos pelotas con ellas. Después cogeremos una de las pelotas y la haremos rodar por encima de la tabla para hacer un cilindro con ella. Lo cortaremos en 15 partes y haremos una pelotita con cada una de ellas. Seguidamente haremos lo mismo con la otra pelota. Y de esta forma tan fácil habremos formado los 30 dangos. Ponemos una olla con agua a fuego máximo y esperamos a que hierva. Mientras esperas, suscríbete y dale a la campanita, si no, jamás hervirá. Cuando el agua esté hirviendo a borbotones, echamos los dangos dentro. Y recordad, es importante tener al lado de la olla un cuenco con agua helada para cortar la cocción de los dangos cuando sea necesario. Pasados unos minutos, veremos que los dangos empiezan a flotar. Esta es la señal que nos indica que los dangos les quedan 2 minutos de cocción. Una vez transcurridos este par de minutos, pasamos los dangos al cuenco con agua helada que teníamos preparado y los dejaremos allí hasta nueva orden. De mientras empezaremos a preparar la salsa. En 200 ml de agua añadiremos una cucharada de maicena, que disolveremos hasta que agua y maicena sean uno con la fuerza. A un cazo añadimos la solución de maicena y agua, las 4 cucharadas de azúcar de caña y las 4 cucharadas de salsa de soja. Obviamente, si lo queréis más dulce, aumentad la cantidad de azúcar o reducid la cantidad de salsa de soja. Encendemos el fuego a mínima potencia. Y como ya empieza a ser costumbre, lo vamos removiendo para que todo se integre y no se nos pegue, hasta tener una textura similar a la del caramelo, aunque un poco más líquida. Con mucho cuidado, ya que como el caramelo, su quemadura es altamente dolorosa. Lo vertemos en una jarra para que enfríe, y como no, lo reservamos también, porque ha llegado el momento de volver con los dango. Ha llegado el momento de hacer las brochetas. Esta cantidad de dango nos dará para hacer 6 brochetas, es decir, 5 dangos por brocheta. Y nada, y así hasta que tengáis las 6 brochetas hechas. Pondremos una plancha al fuego con un poquito de aceite de girasol, para que así los dangos adquieran ese tostado tan característico. Al final os han de quedar así por ambas caras. Obviamente, cuando estén tostados por una cara les dais la vuelta, que después diréis que no os lo he dicho. Finalmente los napamos con el sirope de soja que habíamos preparado. Y nada, ya solo queda disfrutarlos, acompañados de un buen té matcha. Y a ver si se cumple la leyenda y espantáis la mala suerte. Dadle amor al vídeo, dadle un buen like y compartidlo. Si queréis ver más recetas como esta, dejádmelo aquí abajo en comentarios, o si no, dejad en comentarios lo que os gustaría ver.
Recordad seguirme en Twitter e Instagram si queréis saber más sobre tips, utensilios, ingredientes y mucho más. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!